¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, segundo programa de 2025 o décimo programa de este ciclo que empezamos hace poquito, pero que se va consolidando como uno de los pocos streamings de energía. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? Lu Glesser, bienvenida. ¿Cómo le va, Rafael? Muchas gracias por invitarme. La verdad que acompañarte me dignifica. Bueno, está bien. Qué bueno que lo digas porque hoy me acompañás vos sola. Craco se tomó vacaciones, merecido descanso. Va a venir con las pilas recargadas, tratándose de un programa de energía. El chiste era obvio, pero había que hacerlo igual. Les dejo nuestras vías de comunicación, como siempre, estamos en YouTube, en Instagram y en Twitter como @WhatsAppStream. También nos pueden escribir a streamwhatsapp@gmail.com, se comunican con nosotros, nos dejan sus comentarios, sus pareceres y, bueno, nada, recomendaciones para ver por dónde podemos seguir con este programa que intenta acercarles de una manera sencilla lo que pasa en materia energética. Y nos metemos directamente a eso, a la agenda de la semana. Creo que hubo 2 o 3 temas que empiezan a pintar esta idea que tiene el gobierno de, por un lado, impulsar inversiones del sector privado o privado con asteriscos, ahora van a ver por qué, y por otro lado, bueno, la confirmación de la primera privatización que avanza a paso decidido y que también está vinculada al sector energético. ¿Por qué todo esto? Primero, YPF o el proyecto Vaca Muerta Sur, VEMOS, V corta MOS, o vamos, le podrían haber puesto más marketinero, este oleoducto para exportar petróleo y mejorar mucho la capacidad de exportación de petróleo, bueno, empieza a dar novedades respecto de lo que tiene que ver con el avance de este proyecto. No es lo que estamos viendo en placa, ahora nos vamos a meter en eso también. Eso tiene que ver con otras noticias de la semana, pero en concreto esto tiene que ver con que YPF y este consorcio de empresas contrataron una firma española, Técnicas Reunida, para gestionar la ingeniería de lo que tiene que ver con la construcción de una terminal de almacenamiento y despacho de hidrocarburos. Y acá es donde empiezan a prenderse las lucecitas, Lu, a ver cómo lo ves vos. A ver, una empresa de ingeniería española. Así es, y es una noticia que cayó mal, por supuesto, en la industria local, en la cadena de proveedores de Vaca Muerta, donde proliferan justamente las empresas que brindan soluciones en ingeniería energética al calor de lo que fue el desarrollo de la cuenca, ¿no? Que ya lleva 11 años y el know-how, la curva de aprendizaje que permite justamente este desarrollo de la cadena de valor, donde justamente soluciones en ingeniería es uno de los sectores donde más competencia, más atomizado, más empresas hay. Y sobre todo cuando se trata de puertos, ¿no? Esto es precisamente para ingeniería portuaria, justamente en Puerto Rosales. Y vamos a decir que si una trayectoria tiene Argentina es en el desarrollo de los puertos, ¿no? Un país que se estructuró sobre sus puertos. Lo que tenemos por ahora en este Vaca Muerta Sur es a Techin Isaac, de la constructora de Marcelo Mindlin, que además es socio del proyecto Vía Pampa Energía, como los que van a construir el ducto, o al menos los primeros tramos del ducto. Y bueno, y aparece esta firma de ingeniería que vos lo decías, hace ruido, y hace ruido también porque la construcción, el sector de la construcción, que la pasó pésimo en 2024 por el frenazo de la obra pública, apuesta mucho al desarrollo de Vaca Muerta y de todo lo que está asociado al sector de energía y también de minería, pero bueno, una segunda etapa. Un dato sobre eso, porque tampoco se trata de un contrato menor, servicios energéticos por Chirolas, $400 millones. 400 millones de dólares. Vamos a decir que el presupuesto total de Vaca Muerta Sur, el oleoducto completo, tiene un presupuesto de $2.500 millones, con lo cual es una buena parte. Y también decir que cómo es el clúster de empresas, porque punta de lanza fue YPF con un desembolso inicial de casi $200 millones, y a medida que fue avanzando el proyecto se fueron sumando los otros jugadores, que muestra una dinámica recurrente, ¿no? En Vaca Muerta arranca YPF, pone la guita inicial, muestra que se puede, después se sube el resto para garantizarse, ¿no? También una cuota aparte de ese caño que está dedicado a la exportación. Arranca YPF y ahí me quería meter porque
al igual que con Vaca Muerta Sur, un proyecto que se inscribió en el RIGI, que en algún momento le va a salir la aprobación. Bueno, el primer proyecto aprobado formalmente, boletín oficial del día miércoles, vinculado al RIGI, la primera aprobación concreta, formal, es la de un parque solar, un parque para producir energía solar en Mendoza, que se llama El Quemado, y que tiene como principal protagonista a YPF Luz, a la subsidiaria de YPF. ¿Qué quiero decir con esto? Es el Estado el que está dando los primeros pasos para lo que el gobierno quiere que sea la inversión privada. Pasa con Vaca Muerta Sur, pasa con el proyecto de GNL, ¿sí? Antes la planta de licuefacción, ahora los buques. Bueno, pasa también con este primer proyecto que va a ser en la localidad de Jocol, Jocoli, en Mendoza, para ser justo, cerca de Las Heras. Rafael, es un proyecto de estos parques fotovoltaicos que están en carpeta de YPF Luz desde fines del 2023. Son 211 millones de dólares, o sea que pasan ahí el RIGI cortito, finito, te pasan 200 el es el piso, 211. A desembolsar en los próximos 4 años, ya volvemos a relativizar la suma, son 50 millones de dólares por año, estamos hablando de que todo el desarrollo del sector hidrocarburífero requiere inversiones estimadas por encima de los 15.000 millones. Lo hemos charlado acá, números que aparecieron en este mismo espacio, muy lejos, ¿no? De eso. Y la energía fotovoltaica, que es la más cara y también la más rentable, tiene prioridad de ingreso al sistema a partir del programa Renovar del gobierno de Mauricio Macri. Y otra vez, ¿no? Vemos cómo hay iniciativa en el segmento de la generación, una vez más, el más rentable, con precios que fija el mercado, en dólares, con renovables, con prioridad de despacho. Y la gran ausencia, ¿no? ¿Qué pasa con las líneas? ¿Qué pasa con el transporte? Donde ahí lo que tenemos es tarifas reguladas, ¿no? Y justamente donde se ve el fenomenal proceso de desinversión a raíz de la privatización, ¿no? De los 90. Sí, bueno, hay una idea, creo que TGS tenía, TGS no, es gas, había un proyecto que tenía que ver con ampliar la capacidad de transporte, pero bueno, que finalmente no terminó de entrar al RIGI, ahora no me acuerdo, ¿Cuánto no me acuerdo de eso el nombre. tiene que ver con los anuncios, ¿no? Los recientes anuncios de la Secretaría de Energía sobre la próxima política tarifaria? Bueno, nos metemos ahí ahora en un ratito. Primero quería quedarme en Mendoza, ya que estamos ahí, porque la otra noticia que tiene que ver con, en este caso, la primera privatización, o por lo menos la que más rápida avanza, que es la de IMSA, antes conocidas como Industrias Metalúrgicas Pescarmona, empresa que había estado prácticamente en quiebra, convocatoria de acreedores, que había sido rescatada por el gobierno nacional en 2021, si mal no recuerdo. Esto había sido una gestión de quien era ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Hablamos de él con él sobre IMSA cuando nos visitó hace algunos programas. En aquel momento, Gobierno Nacional y Provincia de Mendoza, gobernador Suárez, habían decidido rescatar a la empresa, comprar la mayoría del paquete de accionario, capitalizar la empresa y negociar con los acreedores de la compañía para poner en valor una empresa estratégica vinculada a la industria nacional y también a la provisión de equipos, entre otras cosas, al sector energético. Bueno, no se pudo. Lo que terminó ocurriendo es que rápidamente el gobierno de Milei la puso en venta. El gobierno de Cornejo, sucesor de Suárez, del mismo partido en Mendoza, ambos radicales, también se convino con el gobierno de Milei volver a privatizar la empresa, y lo que termina pasando es que se comunica este miércoles que el gobierno pretende aceptar la oferta que hizo Ark Energy, un grupo estadounidense que va a capitalizar la empresa con un puñado de dólares. Creo que dijeron 27 millones de dólares, veremos de cuánto eso entra a cash, pero además se compromete a negociar antes de fines de enero la deuda que existe con acreedores por más de 570 millones de dólares. Esto es lo que festeja Luis Caputo en este tuit que estamos viendo en pantalla, felicitando a Juan Paso, ahora titular de Arca, pero hasta hace poco secretario coordinador de la pata productiva del Ministerio de Economía, a Pablo Lavigne, su sucesor, y también al gobernador Alfredo Cornejo. Una cuestión ahí, Lu, más allá de la decisión estratégica que significa que el Estado rescate esta empresa o luego que decida soltarla, una empresa que, bueno, provee turbinas, equipos y demás, puede fabricarlos a represas hidroeléctricas, al sector energético, al sector eólico y demás. Pero más allá de eso,
importante esto va a ser la negociación con los acreedores, 576 millones de dólares. Me comentaban que el principal acreedor es el Banco Nación. O sea, de nuevo está el Estado metido acá en la manera en la que se están, en este caso, privatizando una compañía. Se supone que si Ark Energy acuerda con el Estado Nacional que antes de fin de enero va a tener un acuerdo con los acreedores y el principal acreedor es el Banco Nación, es difícil que se le pare de manos el Banco Nación a la empresa. Quiero repasar un poco todos los números que tiraste. Dijiste 27 millones de dólares ponen, pero hay que capitalizar la empresa, con lo cual hay una gran duda sobre cuánto queda cash. Según trascendido, son apenas 7 millones de dólares en billete que tienen que poner porque el resto va a balances, a capitalización de la empresa. Con lo cual ya estamos diciendo que IMSA se está cambiando por 7 millones de dólares. IMSA que te viene con esta mochilita de una deuda de 500 palos, por arriba de los 500 millones, principal acreedor Banco Nación, que se lo condonan. Con lo cual, o sea, les están pagando para que se hagan cargo de no sé si lo condonan, no creo que haya una condonación. No seamos tan injustos, ¿no? Pero lo que hay que ver es que de esos 570 millones de dólares termina cobrando el banco, a qué plazo, a qué tasa, cuánto de condonación, cuántos intereses quedan en el camino y demás. Pero bueno, sí, la verdad que es una decisión más que nada de dar un gesto político, me parece, de vamos a avanzar a sacarnos de encima todas las empresas que haya en el Estado. Esta es la que más cerca estaba para hacerlo y la que más rápido aceleraron. Hablabas hace un ratito de la cuestión tarifa. Si las empresas no reciben tarifa, difícilmente inviertan en transporte de energía y seguimos esperando que haya novedades bien concretas respecto de la revisión tarifaria, de la RQT, como la llaman ustedes los periodistas de energía, que tiene que ver con, bueno, este programa a 5 años que tiene que acordar el Estado Nacional con las concesionarias, distribuidoras y transportistas de energía eléctrica y también de gas para definir tarifa y plan de inversiones para el próximo quinquenio. Algunas cuestiones que surgieron en los medios. Primero, el gobierno quiere que esto esté listo para abril, lo cual supone tener que llamar a una audiencia pública fines de enero. Así es. Más o menos, febrero, ponele, algunos días de febrero. Y una cuestión que salió de fuentes oficiales que citaron distintos medios es que el gobierno tiene como objetivo que el aumento que se les reconozca a las transportistas, tanto de gas como de energía eléctrica, como a las distribuidoras, sea de un dígito, debajo del 10%, sumada a la inflación, ¿sí? O sea, además de la actualización por IPC que viene dando el gobierno, tratando de que no se le vaya muy lejos el índice de inflación, es decir, con inflación esperada y no con inflación pasada, pero además de esa actualización mensual o bimestral que estamos sintiendo en las facturas, va a haber un casi 10% adicional de aumento en las facturas de luz y de gas. A las claras, esto que circula en los medios de comunicación es una comunicación no oficial de la Secretaría de Energía, donde dice claramente esto: voy a llamar a audiencia pública, es el único dato concreto, voy a llamar a audiencia pública fin de mes, primera semana de febrero. Y el otro dato que se desprende de esto es que se prorroga la revisión quinquenal tarifaria, una deuda que ya traen 2 gobiernos, ¿no? Sí. Revisar integralmente cómo se genera el precio de la energía, bajo qué criterios, con qué lógica. Pero ¿por qué decís que se prorroga si sale la revisión quinquenal? No, a partir del segundo semestre, la pateó para el segundo semestre. Ahí está. Con estos aumentos. Bien. Con esta política tarifaria. Te damos un aumento transitorio, claro, y después seguimos hablando. Claro, mientras para el segundo semestre, ahora otra vez pasa a esto de los semestres, ¿no? Que son ese lapso de tiempo que uno no sabe nunca bien cuando llegue ese segundo semestre. Sí. Se prorroga la revisión tarifaria quinquenal y esto da cuenta, ¿no?, de algunos escollos que está teniendo un gobierno que llegó con mucho ahínco a implementar esta revisión. Digo, fue una promesa, aceleró los tiempos, quiso hacerlo incluso durante su primer año de gobierno y no pudo. Por un lado, bueno, todavía hay que ver que está pendiente la unificación de los entes, tanto del ENRE como del ENARGAS, que en este momento están intervenidos, con lo cual hay que normalizar esa situación. Podría no descartarse, podría darse institucionalmente así, con los entes intervenidos, pero este fue el gobierno que anunció justamente esa unificación. Ahí hay un primer paso. Y creo que la clave está más que nada en la negociación con las empresas que transportan, ¿no? De hecho, si uno vuelve a poner los condicionales en esas notas que circulan, hay una exigencia de mayores inversiones, hay un mensaje claro a las empresas. ¿Qué pasa? Las empresas están pidiendo la prórroga de las concesiones que vencen en 2027. Entonces vos tenés, por un lado, en paralelo corre una revisión quinquenal de 5 años
y concesiones que te vencen ahora, el año que viene no, el otro. Esto es muy pronto en términos de planificación y los tiempos que te pide el sector. 2027 es ya para las principales empresas. Claro. Que hay que decir que es un segmento concentradísimo, digo, a diferencia de lo que pasa en distribución, que si bien tenés las dos grandes, de Norte y de Sur, y algunas muy importantes en la provincia de Buenos Aires, las cooperativas eléctricas de los municipios hacen que sea un transporte sector más concentrado. Claro, más, también tiene sentido, son inversiones muy fuertes, tiene que transportar energía por todo el país. Inversiones, ¿no? Porque siempre con la excusa del congelamiento tarifario, que tampoco fue así, porque no hubo congelamiento tarifario, sino que hubo aumentos conseguidos por debajo de la inflación o por debajo del dólar, que es lo que aspiran las empresas, las inversiones, o sea, en ese sector no llegaron y sí hay que decir que en los periodos de mayor inversión del sector de transporte fueron durante los gobiernos kirchneristas. Esto también es un dato que se soslaya y es un dato duro. O sea, hace más de 10 años que no hay una inversión fuerte en transporte. La última vez fue exactamente. 2015, y ahí quizás, pero ahí fue inversión del Estado y no de las empresas, como quiere ahora el gobierno de Milei. Pero para terminar el tema de la negociación, porque creo que la clave está en la negociación por la renovación de esas concesiones 2027, porque de hecho ya hubo una audiencia pública donde las transportistas pidieron esa renovación como condicionante a las inversiones que ahora les está pidiendo el gobierno. En esas audiencias pidieron una renovación de 30 años. Vamos a decir que, bueno, la ley original permitía 10 años esa renovación de la concesión, después con la ley base se introduce un cambio y entonces pasa a ser por 20 años, y ahora las empresas piden 30. Eso está a la firma de Teta Manti, contra las cuerdas, porque para de ser prolijos debieran llamar a una licitación y habilitar la competencia en ese segmento que tiene que ver con los fundamentos de los liberales, ¿no? Digo, abrir e incluso abrirla internacionalmente, quizás. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Me parece que estás pidiendo mucho a esta altura, Glesser. Mientras vemos qué pasa con el segmento del transporte, con las concesiones y demás, mejor escuchémoslo a Diego Golombek, a nuestro científico de cabecera, en este caso hablando de tormentas eléctricas. Sí, tormentas eléctricas. ¿Por qué son eléctricas algunas tormentas? ¿Cómo se forman las tormentas eléctricas? ¿Tenés que salir con paraguas cuando hay tormenta eléctrica? Bueno, míralo a Diego. Espero que no hayan traído paraguas, porque andar con ese sombrero lleno de varillas de metal debajo de una tormenta eléctrica no es la mejor opción. ¿Por qué son eléctricas algunas tormentas? ¿Qué diferencias tienen con las otras? ¿Cómo se forman? Las tormentas eléctricas generalmente se forman en esos días pesados, que son calurosos, húmedos. Ese aire caliente y húmedo asciende y a medida que sube se va enfriando. Entonces el vapor de agua se condensa en gotas de agua y forma nubes. Este proceso libera calor, lo que hace que el aire continúe ascendiendo y así sucesivamente formando nubes muy densas, las cumulonimbus. Y sí, cuando digo esa palabra, cumulonimbus, me siento Harry Potter tirando un hechizo en la varita mágica. En fin, estos cumulonimbos intensifican las tormentas, posibilitando que sean eléctricas. ¿Por qué? Porque dentro de estas nubes se generan corrientes de aire ascendente, que transportan aire caliente, y descendente, que transportan aire más frío y seco. A medida que las gotas de agua y los cristales de hielo dentro de las nubes chocan entre sí, se produce un proceso de separación de cargas eléctricas. Las partículas más ligeras, agua en estado de vapor, tienden a acumular una carga positiva en la parte superior de la nube, mientras que las partículas más pesadas, las goteras de agua, tienden a acumular carga negativa en la parte inferior. Los movimientos de cargas eléctricas terminan generando, ¿qué? Electricidad. Por eso, cuando la acumulación de cargas genera un potencial eléctrico significativo, se produce una descarga eléctrica, es decir, un rayo. En definitiva, los rayos son descargas eléctricas que ocurren entre diferentes partes de una misma nube o entre nubes, o lo más común, entre la nube y el suelo. Y los relámpagos son la manifestación visual de estos rayos. ¿Y los truenos? Cuando se produce un rayo, el aire que está alrededor se calienta a temperaturas tan extremas, unos 16.600 grados Celsius, que crean unas ondas de choque súper fuertes y así escuchamos los truenos. En resumen, las tormentas eléctricas son fenómenos fascinantes que nos recuerdan la inmensa energía de la naturaleza. La próxima vez que veas un rayo cruzar el cielo, pensá en el complejo ballet de física y química que está ocurriendo en las nubes. Y aunque sea un espectáculo impresionante, es mejor que lo disfrutes a buen resguardo y alejado de los paraguas de metal.
hizo una mención a Harry Potter y no al Doc Emmett Brown, que en Volver al Futuro 1 volvía justamente a 1985 gracias al rayo de la tormenta eléctrica. Tiempo de presentar a nuestro primer invitado del día de la fecha. Hoy, como no está Craco, lo vamos a sentar al lado nuestro, así no lo tenemos tan lejos ahí apoltronado en un sillón, y lo vamos a hacer laburar un poquito más. Hablo del subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Guioni, que tiene la gentileza de visitarnos. Bienvenido, Gastón, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto y gracias por la invitación. Por acercarte. Y bueno, ¿streameaste alguna vez? ¿Cómo? ¿Streameaste alguna vez? No. ¿Tu primera vez? Bueno, ¿viste que te sentís más joven ahora? Soy un pibe. Ah, perfecto. Volví. Sí, somos todos pibes de 40 y pico. Vamos a empezar hablando por los aumentos de la factura de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, en la gestión de la provincia de Buenos Aires, es decir, fuera del mundo AMBA, del área metropolitana, quiero decir, que se autorizó recientemente un aumento de lo que es el valor agregado de distribución en las facturas de EDELAP y el resto de EDELAP y el resto de las empresas que tienen bajo su fiscalización, concesión. Gracias. ¿Este aumento de cuánto es? El aumento del impacto de tarifa final es de 2,5%. 2,5%. Sí. ¿Y hace cuánto que no había un aumento lo que tiene que ver con la distribución de la provincia de Buenos Aires? Venimos teniendo aumentos casi mensuales. Ok. Esto por ahí es interesante. Primero, como vos decías, es el impacto del aumento sobre el área de concesión. Son las 4 grandes empresas: EDEA, la costa atlántica, EDES en el sur, en el norte, EDELAP, y las 200 cooperativas que tenemos en toda la provincia. Sí. Nosotros en lo que fue el 2024 tuvimos un fuerte aumento de tarifa en marzo, que en realidad era parte de la recomposición. Nosotros acá hay que remitirse, si querés, para entender la situación tarifaria actual, hay que ver 2020, 2021 en adelante. Nosotros cuando llegamos al gobierno en diciembre del 19, nos encontramos con que el gobierno de Vidal había hecho un congelamiento en pleno contexto electoral. Sí. En agosto del 19 le correspondía un aumento de tarifa, en el contexto de tarifazos macristas y demás, que ahora nos parecen suaves en alguna medida por lo que estamos viendo. Entonces, el gobierno de Vidal lo pospuso para el 1 de diciembre, para el 1 de enero del 2020. Creo que de hecho sale el decreto en boletín oficial de la provincia el día antes del cambio de mandato o 2 días antes. No, porque fue en agosto, ellos lo tenían que haber aplicado en agosto. El aumento correspondía por revisión tarifaria, cada agosto correspondía un aumento desde el 17 en adelante. Sí. En agosto del 19, plena campaña electoral. No aumentan la tarifa. Y la posponen al 1 de enero del 20. Ahí nosotros lo primero que hacemos es, nosotros queremos hacer una revisión de cuál fue la situación. Incluso el Congreso, que declara la emergencia energética, empezamos esa revisión. En el medio apareció la pandemia, se congeló durante todo el año. 2020 congelado, al año siguiente, 2021, un pequeño aumento, y 2021 y 2022 fueron aumentos por debajo de la inflación. Sí. Eso ¿qué fue lo que permitió? Porque las distribuidoras y las cooperativas, o sea, con una inflación muy por encima del 0, del 7 o del 10, que fue en cada uno de los años, se pudieron ir financiando con el no pago de CAMESA, y ahí es donde se explica en gran parte la deuda y la acumulación de deuda de cada una de las empresas distribuidoras. Claro, no le pagaban la energía a CAMESA y con eso financiaban la falta de aumento. Exacto. El ingreso de la caja de ellos era a través de no pagar la factura de la energía, que por ahí a veces es casi la mitad. Pero esto no fue, fue una decisión casi de política de Estado, donde el propio Congreso Nacional en el 2022 sacó un artículo donde dice, bueno, hagamos un plan de pago con donación de hasta 5 créditos, según inversiones, deuda y antecedentes de cada una de las distribuidoras a nivel país. En el 23 nosotros ya empezamos una recomposición y hay un aumento grande que va en paralelo, un aumento grande respecto a la inflación, que es para recuperar 3 años de o congelamiento al primero o un aumento muy por debajo. En paralelo con esto se implementa la segmentación donde están los niveles 1, 2 y 3, donde se le produce un fuerte aumento tarifario en los más altos ingresos y ya había un aumento tarifario importante. Nosotros en el 2024, la idea era, bueno, lamentablemente el gobierno nacional cambió de signo, pero la idea era seguir con esa cierta gradualidad donde la exigencia por parte de CAMESA iba de la mano o no del aumento de tarifa. Claro. Porque si vos haces un sendero donde CAMESA no te exige el 100% de la factura inmediatamente, sino, bueno, anda aumentando la tarifa y yo voy acompañándolo con un incremento del VAD, vas haciendo un sendero más razonable, no un impacto. Una reducción gradual de subsidios por otra vía, Exacto. digamos. La reducción sea gradual y la exigencia del cumplimiento del 100% de la factura no sea en marzo como pretendió el gobierno en marzo de 2024.
Cuando empieza con eso, y sobre todo el gobierno nacional tiene una política bastante agresiva para con las cooperativas provinciales, empieza a embargarlas y exigirles el 100% de la factura. Entonces ahí nosotros hacemos un aumento que va en la misma magnitud, creo que fue del 270%, en igual magnitud que lo que fue el aumento de Nación para CONE de Nor y de Sur. Sí. Entonces, para ir acompañando, en gran medida, con eso ni las distribuidoras ni las cooperativas llegaron a pagar el 100%, que lo empezaron a ordenar ya más cerca a mitad de año. Nosotros en marzo tenemos un gran aumento y después ya a partir de agosto, septiembre estamos teniendo aumentos mensuales, por ahí a veces se extiende un poco más, del orden, que van acompañando casi la inflación. Bien. En paralelo con esto, empiezan a discutir con las empresas las revisiones tarifarias integrales a nivel provincial. Exacto. Nosotros ya se inició el proceso de revisión. Ahí, yo por ahí escuchaba recién lo que comentaban ustedes. Lo que implica una revisión tarifaria, a mí me cuesta entender que en el gobierno nacional vaya a hacer una revisión tarifaria en tan poco tiempo, porque cuando hablamos de una revisión tarifaria, es por lo menos la revisión tarifaria que vamos a hacer nosotros, la revisión tarifaria es la que te va a dar cuáles son los componentes y cómo se explica la tarifa. Sí. Entonces vos ahí tenés que hacer un análisis de todos los activos de concesiones, son concesiones que tienen 100 años, porque cuando se concesionó en los 90 se le dio por 100 años a las empresas, algo que venía de empresas provinciales, o sea, como en el caso de DELAP, claro, que venía tanto junto con el de Nor y de Sur. Vos tenés que evaluar cuáles son esos activos, porque si lo vas a pagar sobre el 100% sobre por ahí un activo que tiene 50, 60, 80 años, entonces tenés que hacer toda una evaluación de cuáles son esos activos, porque sobre esos activos se le define una renta a un sector monopólico, porque en un sector monopólico como es el servicio público, porque tenés que decir, bueno, tu renta sobre ese activo es de un tanto por ciento, tengo que ver cuál es el activo. Tengo que ver cuál es la demanda, para ver cómo compongo, no es lo mismo la demanda año, eso es en parte explicar la necesidad de la renta, y cada 5 años tengo que ver cuántos usuarios tengo de cada uno de los niveles, tanto residenciales, grandes usuarios y demás, porque la tarifa va a impactar de distintas maneras sobre eso. Sí. ¿Cuánto es el nivel de pérdidas que tiene de pérdidas de energía, digo? Porque la pérdida de energía, la pérdida técnica se la reconoce. Entonces, eso. Después, ¿cuál es el plan de inversiones? Entonces, se supone que de la revisión tarifaria va a salir una tarifa que explique la recomposición de la red, las inversiones para ampliar la red, las pérdidas, la ganancia razonable y el plan de inversiones en general. Entonces, todo ese es el cuadro que tienen que hacerse para una revisión tarifaria. Si ya el gobierno sale a decir que la revisión va a ser por debajo de un dígito, ya tiene toda esa información previamente definida. Claro. Entonces, a nosotros, si vos me decís cuál va a ser, no sé, lo que nos dé todo este estudio que digo, cómo se comportó, cómo evolucionó la demanda, cómo están los activos de la empresa y cuál es el plan de inversiones que vamos a acordar con ellos para el próximo quinquenio. Sí. Metiéndonos también en el sector eléctrico, tenemos como gran interrogante lo que va a ocurrir con el verano. El gobierno nacional salió hace unos meses a plantear interrogantes sobre si la energía disponible iba a alcanzar, si la red estaba preparada o no para soportar altas temperaturas y una mayor demanda de energía, sobre todo a nivel residencial. Armó una especie de plan de contingencia que finalmente nunca se terminó de oficializar. ¿Y a nivel provincial qué? Porque lo que es generación ya no lo manejan ustedes, es una cuestión ya de administración nacional. Pero las redes de distribución sí, tienen, por lo menos las que están bajo potestad de la provincia de Buenos Aires, sí tienen que estar ustedes ahí codo a codo con las empresas para ver qué preparadas están para administrar la crisis. Sí. Nosotros ahí respecto a lo nacional no lo manejamos, pero déjame que resalte algo. En 2023 el gobierno nacional sacó una licitación, licitó 3.000 megas. Sí. De esos 3.000 megas, nosotros como provincia habíamos licitado, incluso la empresa provincial de energía eléctrica, nosotros tenemos una empresa pública de generación de energía, había ganado 600 megas incluso para generar. Bueno, todo eso el gobierno nacional lo tiró atrás apenas asumió y ahora todavía está diciendo que va a faltar energía. Por ahí nosotros sabíamos que las inversiones esas no iban a estar para este verano, pero al menos para el que viene sí, porque maduran en un año largo. Pero ya pasó un año entero y no, con lo cual para el año que viene seguramente vamos a tener el mismo problema cuando había 3.000 megas licitados, todo el mercado dice que era dentro del precio, razonable y demás, pero lo tiraron atrás. Así que ahí hay un problema que nos incumbe, nos impacta y donde teníamos ya un camino, una orientación, donde habíamos ganado 4 proyectos puntualmente en la provincia. Después, hoy la provincia tiene el mayor cuello de botella, lo tiene en transporte, sí, más que en distribución. Y nosotros ya es el tercer año que lanzamos el plan verano, que son planes donde, en conjunto con las distribuidoras, la transportista provincial Transva, hacemos el mapa de las zonas calientes y en esos puntos metemos generación forzada. O sea, metemos, son la generación distribuida. ¿Generadores? Sí, generación distribuida, donde tenemos, ya es el tercer año que lo hacemos, el 15 de diciembre se pusieron. Ahora hasta el día de hoy no se prendió ninguno porque no está haciendo calor. Están puestos en 6 puntos centrales.
Si vos lo pones en un punto, qué sé yo, lo pones en Areco. No es que impacte sobre Areco, sino que viene para suplir Areco, hay otro en Pergamino. Todo el cordón, Areco, Giles, los pueblos así, Recife, hasta Areco, todo eso. Entonces, para suplir ese, que es uno de los puntos más críticos que tenemos en términos de servicio eléctrico, tenemos ese plan que el año pasado no hizo tanto que no funcionó, pero el anteaño pasado funcionó bastante, sobre todo en marzo. Fue un verano muy, muy caluroso y en marzo tuvimos los equipos funcionando, eso va a paliar bastante. Y después, respecto a la distribución, es el mismo plan. Nosotros todos los años, en noviembre, se presenta el plan de contingencia a las empresas, Sí. vemos qué es lo que tienen, sabemos que 3, 4, 5 días consecutivos de calor que no baja, los problemas existen porque lo que hay que hacer es una inversión de fondo en todas las distribuidoras. Bien. Ahora vamos a seguir hablando con vos, Gastón. Antes de seguir hablando de los temas energéticos, queríamos invitarte a ver un informe que preparó la producción sobre el polo petroquímico de Bahía Blanca, que nos va a dar pie para la segunda parte de la charla que tenemos prevista con el subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires. El puerto de Bahía Blanca es un puerto de cargas diversificado. Operamos todo tipo de cargas, graneles, carga general, líquidos y gases. Y un punto fundamental y muy importante en lo que es la operatoria del puerto tiene que ver con la presencia de un polo petroquímico de gran envergadura. El polo petroquímico Bahía Blanca está dentro de los 9 grandes polos industriales petroquímicos que tenemos en el país. Y es de vital relevancia porque se produce en todo este complejo, incluyendo Dow, el 50% de los productos petroquímicos del país, que representan un 40% de las exportaciones petroquímicas. Hay diferentes industrias que lo que hacen es procesar gas natural, agregarle valor y exportar diferentes productos, como puede ser la gasolina natural, propano, butano. Producimos básicamente 2 productos, el etileno, el cual se utiliza dentro de nuestro complejo para producir polietileno, y un subproducto que producimos acá que es el propileno, y a su vez viene un poliducto de la compañía Mega desde la cuenca neuquina, el cual nos provee de etano, propano y butano. Así que una de las claves es que estamos cerca de la materia prima. A su vez, la segunda parte principal de esta ubicación estratégica es el acceso a la energía eléctrica. Estamos cerca de una termoeléctrica y a su vez de los parques eólicos, de los cuales nuestro consumo eléctrico proviene del 70% de energías renovables. También, obviamente, estamos cerca de un puerto de aguas profundas en el cual nos permite exportar parte de nuestra producción y a su vez importar productos, generalmente son materias primas, y a su vez también tenemos dentro del puerto una de nuestras plantas de producción, que es la Barcaza, que produce polietileno de alta densidad. En Bahía Blanca convergen las principales rutas de la Argentina, el puerto está conectado con los principales centros productivos, convergen o pasan por Bahía Blanca los principales gasoductos, oleoductos y poliductos del país, lo que hacen que Bahía Blanca tenga muchas ventajas para lo que es la recepción de inversiones que están relacionadas a incrementar la capacidad del polo petroquímico actual, ¿no? El impacto económico de la industria petroquímica es altísimo, primeramente porque son industrias de alto capital. O sea, en este tipo de industria hay que invertir muchísimo dinero todo el tiempo, lo que hace que derrame eso en la zona y también obviamente en la ciudad de Bahía Blanca, ya que somos los empleadores más grandes de la ciudad. Como todo proceso de valor agregado, tiene un impacto económico realmente muy importante, no solo a nivel local, en lo que es demanda de empleo calificado y toda una atracción que se genera de la actividad de las plantas hacia o para con las pymes locales y regionales. Y uno de los goles principales en los cuales nosotros estamos trabajando es tener nuestras operaciones descarbonizadas. Eso significa ir reduciendo la emisión de dióxido de carbono hasta que sea cero en el 2050. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es invertir en tecnología, en infraestructura, para que
los plásticos que producimos sean 100% reciclables y a su vez que tendamos a un escenario de desecho cero, y estamos siendo muy activos no solo en Argentina, sino a nivel global. Bueno, pasaba el informe sobre el polo petroquímico de Bahía Blanca. Venimos hablando en los últimos programas sobre el puerto de Bahía Blanca y distintos proyectos que hay en la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, que fue noticia hace unos meses, Gastón, por la marcha atrás de YPF de instalar la planta de GNL en esa localidad y mudarla de un día para otro a Río Negro. Ya pasaron unos meses, la noticia está digerida. Mi pregunta es sobre el día después. ¿De qué manera impacta en la provincia no haber recibido esa inversión? Pero ¿qué alternativas se abren a pesar de no tener ese proyecto para licuar gas y exportarlo desde el puerto de Bahía Blanca? Sí, ahí fue raro desde ya. Nosotros veníamos trabajando, pero hacía ya mucho tiempo con YPF. Es más, hasta 2 semanas antes seguíamos en conversaciones la provincia, el consorcio del puerto de Bahía Blanca. Está claro que fue lo que se dijo en ese momento, a nosotros no nos queda ninguna duda que la exclusión de esto fue una decisión política, en las palabras del propio presidente, por el expropiador serial de nuestro gobernador Axel. Sí. Pero después, la verdad que en términos de la capacidad del puerto y las discusiones que estábamos teniendo con YPF ya eran discusiones más de detalle en términos que ellos lo que nos pedían es, había que pisar ciertos terrenos que ellos estaban trabajando sobre 1.400 hectáreas, pedían ciertas cuestiones y concesiones dentro de lo que es el puerto, tasas portuarias, comparar con otras tasas dentro del mismo mercado, o es un mercado bastante, el puerto, hasta ahora lo del GNL en sí es algo inédito para ellos, entonces decía, esto es todo conversable. Con nosotros estaban hablando de estabilidad fiscal, cuestiones que incluso si vieron el nuevo proyecto de lo que sería el RIGI provincial, sí, estaría garantizado por ahí. Pero además lo que más nos llama la atención es que no necesitaba una adhesión en sí a la ley nacional por parte de la provincia para este proyecto. Entonces, ahora, vinculado a eso, la principal diferencia entre el proyecto de estabilidad fiscal de la provincia de Buenos Aires con el RIGI nacional tiene que ver con la jurisdicción. Sí. El RIGI nacional entrega jurisdicción, una empresa puede litigar en Nueva York o donde se le ocurra, el RIGI provincial pone un reparo en eso por cuestiones de soberanía, ¿no? Tiene lógica que se ponga la jurisdicción nacional o provincial en este caso como lugar de resolución de diferendos. YPF explicaba que el principal motivo por el cual decide mudar la inversión a Río Negro es porque le garantizaba ese cambio de jurisdicción y que eso probablemente para un socio internacional es importante. Pero vos fijate en el proyecto, que había el proyecto de GNL, que armó YPF junto a Petronas, que sí, fue el año pasado, que ese le daba las garantías suficientes a Petronas y con el que iban a avanzar la inversión no nos exigía eso, con lo cual en ese momento ni YPF ni Petronas requerían eso para avanzar en el proyecto. O sea, Petronas antes de lo que fue el cambio de gestión en YPF, que ahí puede haber un cambio de signo político, cambian también los referentes de la empresa, pero Petronas no cambió nada y Petronas en ningún momento planteaba la cuestión. Nunca pidió dentro de todo el listado de cosas que eran todas cosas conversables y a las que después de por lo menos 14 meses habíamos llegado al punto donde, qué es lo que quería, necesitaba cada uno, la provincia defendiendo los intereses de los bonaerenses y ese no era un punto en discusión. Ese vacío que deja la salida de Petronas e YPF, ¿hay interés empresarial en el puerto? Digo, ¿cómo se vive desde el puerto, la caída de ese negocio? Sí, Bahía Blanca tiene un potencial. Bahía Blanca es un emblema en términos energéticos para la provincia en todo sentido, desde, como veíamos antes, el polo petroquímico, lo que es generación de valor agregado ahí, tiene CERTI, todo lo que es la planta de tratamiento y secado. Empezaba con Petronas, digamos. O sea, lo que hacía esto era incrementar un poco más. Nosotros tenemos ahí en Puerto Rosales la perspectiva de convertirse en el principal polo petrolero, más allá de lo que pueda llegar a hacerse también, porque hoy el potencial de Vaca Muerta es tan grande que va a salir el petróleo que tenga que salir de Bahía Blanca y el de Río Negro. Permitime contar que hoy la evacuación de Vaca Muerta, petrolera principalmente, llega al puerto a través de los caños de Oldelval, o sea que la terminal es ahí, en el puerto de Bahía Blanca. Exacto. Que también eso es importante destacar, y acá veo lo del camioncito de YPF. Hoy están llevando, mirá si sale el negocio, incluso están llevando algunos por camión del potencial que tiene la necesidad de evacuar petróleo de Vaca Muerta hoy.
lo que era el proyecto de Oldeval, Oil Tank, que era el duplicar, ya estaban en condiciones de triplicarlo. Y eso también, eso fue un proyecto que en 2022, ellos se le vencía la concesión en 2027, pidieron una ampliación de la concesión para hacer las inversiones que están haciendo en este momento, tanto Oldeval como Oil Tanking. Se les amplió la concesión a condición de que empiecen con las inversiones que ya son del año pasado. En breve, en los próximos programas, nos vamos a meter en Puerto Rosales porque es una historia también linda para contar cómo se está reconvirtiendo y la velocidad con la que lo tiene que hacer justamente por esta necesidad de las empresas de evacuar el petróleo de Vaca Muerta. Pero quedándonos un poco más acá no, estamos grabando esto en la ciudad de Buenos Aires, pero sí en Bahía Blanca. ¿De qué manera se están reconvirtiendo las empresas del polo petroquímico ante las necesidades de sus casas matrices, en muchos casos, de tener políticas más amigables con el ambiente? Esto es un requerimiento a nivel, más allá de la política de cada estado, a nivel de cada empresa, que tiene que cumplir con estándares ambientales y demás, sobre todo las multis. Y bueno, hay como una idea, tanto desde las petroleras como desde otro tipo de empresas, de tratar de eficientizar la producción de manera tal de no contaminar tanto. Y hoy lo que están haciendo la mayoría de las empresas y el sector petroquímico es bajar las emisiones a como dé, desde mejorar el proceso productivo, desde mejorar en los pozos petroleros, hasta con proyectos están indagando, y ya hay en varios lugares donde para ver cómo pueden encontrar reservorios para guardar el CO2. Eso ya es una necesidad no solo de las empresas a nivel Argentina, sino a nivel global, y todos los acuerdos y los pactos de mantenimiento. Así que en ese sentido hay una política activa. Gastón, vamos a hablar un poquito más de lo que tiene que ver ya con el consumo de energía, de electricidad y de gas. Ustedes publicaron la encuesta provincial de consumo energético. Me pareció un trabajo bastante interesante. Entiendo que son datos relevados en 2023, pero los resultados se conocieron hacia fines de 2024. Sacamos algunos datos de ahí, vamos a ir mostrando algunas placas. No se vuelvan locos, es un montón de información. Vamos a tratar de digerirla entre todos. Hay algunas cosas que a mí me llamaron la atención. La primera tiene que ver con que entre los usuarios de energía eléctrica, el 94% tiene medidor y hay un 5% de informalidad. Yo pensé que ese número de informalidad, o sea, la gente que le está enganchada a la luz, era mayor. Por ahí tengo la percepción de que en el área metropolitana puede ser mayor y en el resto de la provincia de Buenos Aires está todo un poquito más ordenado. Sí, ahí principalmente tenés lo que es el área metropolitana, son los que en muchos casos no hay tanto. Vos podés tener alguno que otro colgado, pero eso se concentra mayormente en barrios que tienen un único medidor comunitario, que es un medidor donde la energía la aporta en parte de Nación y en parte de la provincia de Buenos Aires, que explica mayormente eso. Después tenés disperso, pero no, es un número muy marginal. No, cada tanto también hay noticias de, no sé, de barrios privados, por ejemplo, que están... Sí, por eso son los que... Es el robo de energía ese otro. Okay. Pero en eso, perdón, en esos barrios donde hay un medidor que concentra todo el consumo del barrio, ¿cómo contabiliza ahí? ¿Como con medidor? ¿O no? No. ¿Cómo contabiliza en el 5%? No, realmente, sorprende, es un dato que sorprende. Está dentro del 5% de informalidad los barrios que se alimentan solo con un medidor. Algo que tiene que ver con el consumo de energía eléctrica, en la provincia de Buenos Aires, 43% más o menos, números redondos, de la población usa aire acondicionado para refrigerarse. Es un número que está en ascenso, por supuesto, y que demanda mayor cantidad de energía eléctrica. Pero un dato que me llamó la atención es que más del 50%, 55% usa energía eléctrica, algún tipo de artefacto eléctrico para calefaccionarse. Sea el aire acondicionado o sea estas estufitas que uno enchufa y que son muy poco eficientes para calefaccionar. ¿Qué explicación le encuentran a tanto uso de este tipo de artefactos? Por un lado, si vos mirás donde la otra, ya no tengo el número fresco ahora, pero cuánto son las casas que no tienen gas. Sí, más o menos el 34% usa gas de garrafa. Entonces, toda esa área que no usa gas se tiene que calefaccionar con energía eléctrica. Entonces, en gran medida lo explica eso. Y después hay otros que también tienen como medida alternativa, porque tienen por ahí gas en una habitación en el living, tal vez en las otras habitaciones no, y también usan en ese caso el aire acondicionado frío-calor, o hay sistemas más o menos eficientes, pero vos tenés el cuarzo que es muy ineficiente, después tenés algunas placas que son un poco más eficientes, ninguna. Sí, los paneles esos que vos amurás son relativamente eficientes, ¿no? Sí, nunca tanto como el gas, pero claro. Sí.
Está bien. ¿Y hay políticas de la provincia de Buenos Aires buscando justamente este tipo de, no sé si llamarlo docencia, pero sí de concientizar de, bueno, mira, esto que vos tenés es muy poco eficiente, consume mucha energía, te va a llegar una factura de luz muy cara, justamente podés encontrar alguna alternativa? Nosotros empezamos con campañas, porque en este momento, además, donde la factura pasa a tener un peso importante en la composición del gasto de en la canasta hogareña, entonces me parece que en gran medida es eso. Eso por un lado, si querés, es lo que más estimula hoy en día, pero después también en términos de eficiencia energética, de transición, de cuidado del ambiente, es también por ahí por donde hay que ir, hay que dejar de usar. O sea, vos tenés desde los más costosos, que es la estructura en sí de tu casa, aislación térmica, además que esos por ahí son cambios mucho más complicados, y el resto es de hábitos. Para lo que es hábitos estamos haciendo campañas de difusión y después hay que hacer campañas de concientización de esto, qué artefacto te conviene por sobre el resto. Estamos empezando algún diseño por ahora con las cooperativas, que es más a escala chica, donde podés identificar alguna casa con alguna anomalía y empezar a trabajarlo desde ahí. Un dato que también me llamó la atención, de nuevo, dato de 2023, se publicó a fines de 2024, pero tiene que ver con algún tipo de incumplimiento en el pago de las facturas. Ustedes detectaron ahí que aproximadamente 15% de los usuarios manifestó haber tenido algún tipo de retraso en los pagos de energía eléctrica, la factura de luz, y casi 10% en la factura de gas. Y esto fue antes de las fuertes subas de los costos de energía, de las tarifas del 2024, de inicio de 2024. ¿Tienen ya algún tipo de estimación de cómo se le complicó a la gente seguir pagando la factura? Sí, nosotros hubo una caída durante que esto, más que con la encuesta, es lo que íbamos trabajando con las propias distribuidoras. Durante unos meses de la pandemia hubo caída que después se recompuso rápido. 2020, sí. En ningún caso estuvo siempre por encima del 10% la morosidad, porque ahí hay muchos que son el atraso, que lo que ellos declaran es el atraso en la primera cuota, después segundo vencimiento y demás, con lo cual para las distribuidoras es casi ya dentro del corriente. Okay. Lo que sí empezaron a mitad de este año, ya las propias distribuidoras y cooperativas nos están informando que empezó a subir la mora. Empieza a subir la morosidad ahora, sí, digamos. Sí. Ok. Y con el tema de subsidios, también ahí ustedes relevaron que más de la mitad de la población solicitó el subsidio. Cuando fue la segmentación había que anotarse, algunos ya venían con subsidio, los que usaban tarifa social siguieron con el beneficio, pero bueno, había que anotarse. Más de la mitad de la población solicitó subsidio. ¿Y ahora qué? ¿Cómo viene en algún momento el desarme de eso para el segmento de clase media? Dice el gobierno que quiere volver a una tarifa social un poquito más acotada. Sí, ahí a nosotros nos preocupa eso. Primero, el problema que decías vos, ese fue muy claro y tuvo un impacto. Casi 400.000 usuarios en la provincia de Buenos Aires por el hecho de no anotarse y que nosotros sí los tenemos registrados como tarifa social. La diferencia de criterio entre la tarifa social provincial con la nacional es que la provincial toma el titular como el sujeto de ese beneficio, la nación toma el grupo familiar. Sí. Pero nosotros en aquel momento, dado la poca inscripción que hubo, el gobierno nacional nos pidió a todas las provincias que ustedes tienen gente que ya la tengan identificada, vengan para esto, porque el aumento en aquel momento estaba pagando solo el 5% del costo de la energía. Sí. Los N2 ahora están en un 20% respecto a los N1 que ya pagan el pleno. Con lo cual ese traspaso de pasar a ser por default N1 en lugar de N2 implica un aumento por 5 del costo de la energía a todo este sector. Y nosotros lo que vemos cuando analizamos esos 400.000 usuarios es que la mitad son jubilados, tenés otro 20 y pico con algún plan social, tenemos casi un 80% que tienen condición de jubilaciones con la mínima, planes sociales, discapacidad, veteranos de Malvinas. Ese es el escenario de él. Vos podrás tener un 10-15% que por ahí vendría a ser titular, pero la mayoría son ese tipo de sujetos. Gastón, muchas gracias por haberte acercado a WhatsApp y bueno, te esperaremos en algún otro momento del año para continuar hablando de los temas energéticos de la provincia de Buenos Aires. Un gusto y un placer, gracias. Bueno, ¿te sentiste cómodo streameando? Excelente. Bueno, me alegro mucho. Bueno, pasó Gastón Ghioni por nuestros estudios, por nuestro programa. Nosotros vamos a seguir con uno de nuestros segmentos habituales que tiene que ver con estas cuestiones vinculadas al consumo de energía eléctrica y a los distintos aparatos. Esta semana salió una nota en el Financial Times con un título bastante particular que hablaba de un próximo desafío del gobierno de Javier Milei. Acá lo tienen. En la próxima misión económica de Javier Milei,
freidoras de aire ¿No tenés? baratas. ¿No ¿sí? tenés freidora de aire? Tengo freidora No me mientas. de aire. ¿Tenés? Yo salgo los domingos por la mañana a pregonar la palabra de la freidora de aire. Soy un evangelizador de uno de los mejores instrumentos de cocina que inventó la humanidad. Bueno, a mí no me salen exactamente igual que las cosas fritas, o sea, soy una Grinch de la... Bueno, entre otras cosas, sí, sos una Grinch en general. No, para, ¿no te dicen que va a también en salir particular. igual que la papa frita y eso es absolutamente falso? Es mano, hay que encontrarle la vuelta. Después ahora te voy a dar el truquito. Pero me llamó la atención esto. Ellos consignan, por supuesto, que dicen ellos, muchos argentinos están comprando vía courier la freidora de aire del exterior. Bueno, la diferencia de precio que hay entre traértela de afuera y traerla acá. Acá hay variedad de precios. Tenés freidoras desde los 100.000 pesos hasta los 250.000 pesos. Con lo cual... Hashtag no es tan así, pero nos daba pie para hablar de el consumo energético de una freidora de aire. Este bicho que vos lo enchufás, ¿sabés que no? Mirá, yo me iba preparando para lo peor, pero de nuevo, como evangelizador de la freidora de aire, te quiero decir que es, además de todo, un instrumento muy eficiente. Una freidora de aire suele consumir entre 1.200 y 1.800 vatios por hora, es decir, entre 1,2 y 1,8 kilovatios hora de energía cada vez que vos la usás, que vos la prendés para hacer las papas fritas o lo que fuere. Un horno eléctrico te consume entre 2 y 5 kilovatios hora, o sea, te puede consumir el doble de energía para cocinar, a diferencia de la freidora. A su vez, la freidora lo hace más rápido, por lo tanto... Menos tiempo. Menos consumo de energía. A igual tiempo consume menos, a menos tiempo consume mucho menos que un horno. Estamos hablando de un horno de convección, de un horno convencional, pero enchufado, eléctrico, ¿sí? Lo mismo. Digamos que es de los electrodomésticos que más gasta. El horno más gasta. Es el de que más gasta. Pero sí, recién hablábamos que en la provincia de Buenos Aires casi 34% de los hogares no tienen gas natural. Bueno, o te conectás con garrafa, que también es bastante caro, o tenés el horno eléctrico. Lo mismo pasa con las hornallas eléctricas, que también consumen, en este caso, entre 1.000 y 3.000 vatios hora, o entre 1 y 3 kilovatios hora, un poco más que la freidora de aire. Por supuesto que la freidora de aire es para porciones chiquitas, ¿sí? No podés meter lo mismo que metés en un horno, pero es mucho más eficiente incluso que el horno eléctrico. No es un dato menor tampoco, no es un dato menor el tema de las porciones que entran en el horno. Yo te soy sincero, veo muchos videos de gente cocinando en Instagram con freidoras. La verdad que hacen cosas impresionantes. Yo solamente hago papas fritas y vinculados, algunos buñuelos, algunos bocaditos y demás, me salen bastante bien. El truco, Lu, para que las papas fritas te salgan símil fritas es tirarle una cucharada de aceite. ¿A qué vivo que sos? No, bueno, pará, pero es lo mismo joda, deja de ser una freidora de aire. Dice, ¿qué vivo? No, es lo mismo tirarle un bidón de aceite patito. No te la voy a dejar pasar, de ninguna manera. Y tenés que calentar el aceite y demás y después lo desechás, que tirarle una cucharadita de aire a las papas. Soy dueña de vaca muerta y tengo gas como loca. Prendo el horno, pongo la fuente, le tiro una gota de aceite y me queda muchísimo mejor, Rafael. No tengo ese aparato que después hay que limpiarlo, porque limpiarlo tampoco es una cosa. No, lo limpiás re bien. Si cocinás algo porque Rafael le traiga su freidora de aire y demuestre todo. Le tirás después una pava de agua caliente y lo dejás ahí un ratito y después lo limpiás. Claro. Y si no, directamente lavar en etapas. Le das con la esponja, con detergente y queda espectacular. Así que ya saben, si tienen que llevarse algo de este programa cómprense la freidora de aire, hagan todo en la freidora de aire y después me cuentan. Esto no está auspiciado. Estoy abierto a que venga cualquier marca de freidoras de aire y les hago todo lo que quieran, pero la verdad soy un convencido de que es un gran instrumento para cocinar y hacerte la vida más fácil. Así que con este humilde consejo los abandonamos por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar en una semana. Muchas gracias, Lu Glesser, por la compañía. Placerazo. Como siempre, muchas gracias a ustedes por estar de otro lado. Recuérdenos de seguirnos en nuestras redes, @WhatsAppStream en YouTube, en Instagram y en X. Escríbanos, dennos like y todas esas cosas que se hacen en redes sociales y en plataformas que a nosotros nos sirven un montón y nos ayudan a seguir creciendo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en WhatsApp. Gracias por estar de otro lado. Chau.